Pues mira, ahora que estamos en este sitio privilegiado, que es delante de Jesús Nazareno, testigo excepcional hoy de esta entrevista, precisamente aquí, el lunes santo del año 71, 1971, yo había hecho una promesa unos días antes, porque mi padre sufrió un infarto, y hice la promesa de sacar a Jesús si lo ponía bueno. Entonces yo, que no tenía ni idea de cómo era el mundillo de la cara, la promesa mía fue cargar al Nazareno mientras pudiera. Entonces vine aquí, a la iglesia, yo no sabía ni cómo era el procedimiento, de si tenía que ver al capataz, tenía que ver al hermano mayor. Y aquí estaba el paso, donde yo estoy ahora mismo estaba el paso, y Jesús ya estaba arriba. Había varias personas arriba, arreglando, y pregunté inocentemente qué había que hacer para sacar al paso. Entonces me dijeron que ellos eran miembros de la Junta, que eso lo tenía que decidir el capataz. Le pregunté que quién era, me dijeron quién era y me dieron el domicilio. Y más o menos a las 1:30 o 2 de la tarde me encaminé a la ría de Carlos III, donde vivía el capataz, que era en este caso don Nicolás Carrillo. Recuerdo que llegué a su casa, me abrió uno de los hijos, no me acuerdo si era Manolo o era Paco, uno de los más pequeños, y me dijeron que pasara. Entonces Nicolás me vio y con esa intuición de estas personas me dice: yo sé a lo que viene usted. Entonces yo me quedé un poco sorprendido y me dice: ¿usted viene a sacar el Nazareno, no? Digo: pues sí, señor. Claro, él me conocía a mí, porque él estaba de oficial tornero en el cuartel de Infantería Marina. Yo era oficial, yo era teniente de Infantería Marina, y él me conocía a mí de vista. Yo creo que tuve suerte por la estatura, que le hizo falta en esa época un hombre para el primer palo. Entonces lo que me dijo Nicolás fue que a las 12 de la noche del Jueves Santo estuviera en la RAN, en el bar de la RAN de Manolo, que era donde se reunían los cargadores, y eso hice. Cuando llegué allí, me presentó a su hijo, el nene, que el nene fue el que me vino y amarró la almohada. Él me la amarró, una almohada suya, al lado del patero derecho, que era el manquito de la basura, era un cargador que ya falleció. Vamos, del primer palo de esa época, me parece que soy el único vivo, porque Hardy, que era otro, murió, Perico el Sordo murió, Nono Correa murió, Ramón Jerez de la Garúa murió, y quedó yo nada más. Ese fue el primer año que yo saqué solamente el Nazareno. Al siguiente año, Nicolás me dijo que si quería seguir sacando el Nazareno, tenía que sacar más pasos. Y digo: bueno, pues si hace falta, aquí está el tío. Y eso era el domingo columna, el lunes afligido, caridad, Nazareno y la soledad. Nicolás era un hombre muy sencillo, de trato agradable, quería a su gente mucho, él tenía sobre 90 hombres más o menos, o 100, y eso eran los que componían su cuadrilla. Él tenía hecho como un esqueleto de cada paso, tanto de los palios como de los cristos, y en función de eso pues iba acoplando gente. Pero era un hombre muy querido y respetado por los demás, ¿no? Porque esa época que le tocó vivir, heredada de su suegro, José Tino Gomera, pues él siguió las pautas que su suegro le marcó en su época. El estrato social, vamos a decirlo así, de la época, era gente humilde, ¿no? Yo me adapté enseguida, ¿no? Igual que otros compañeros que sacaron más o menos, que entraron después que yo, pero vamos, como Alberto Sala, Manolo Caña, Tete Fernández, Pepe Vera, toda esta gente se adaptaron a la manera de ser de los cargadores antiguos, vamos a decir, ¿no? Y se acoplaron perfectamente. Es más, Nicolás
Nicolás estudiaba la valía de los cargadores, hubo gente que no valió, eso fue, y otros que se quedaron. El contacto de los cargadores con Nicolás empezaba cuando terminaba Reyes, sin nadie decir nada. La gente se iba acercando al bar de Manolo Larrán, quiero decir Larrán porque estaba en la calle Larrán. Antes, por lo visto, paraban en la parada, yo no conocía esa época, y poquito a poco los cargadores iban allí y se daban a conocer los que no salían, y los que salían pues se presentaban a Nicolás para más o menos indicarle que contara con ellos en esa semana. Allí no había los cuadrantes como se hacen hoy de los pasos, ¿no? Era un listado donde Nicolás comprobaba año tras año que las personas estaban allí. Entonces pues cada sábado más o menos la gente iba por allí. Y claro, cuando llegaba la Semana Santa ya Nicolás tenía los pasos hechos, ya sabía con la gente que contaba, a lo mejor los que no salían ya por retirados y venía gente nueva. Y nada, a partir del Domingo Ramos no había ensayo ni había nada, sino almohada y vámonos. Se nombraba primero a los Cristos, la Virgen, después me acuerdo yo el domingo que salía en Medinaceli, el lunes los 3 pasos que salían sin vírgenes, salía afligido, que les decía el paso del carné, porque yo creo que lo del carné era porque el personal que iba era muy escogido. Luego iba Misericordia y este homo iba con la gente menos 4 o 5 buenos y el resto menos buenos, no es que fueran malos, ¿no? Pero, el martes la Caridad, porque el huerto la sacaba Perico Sánchez. La Veracruz la había sacado Nicolás en tiempo, pero ya no la sacaba Perico Sánchez también. El jueves expiración, yo no iba a expiración. El jueves también el perdón, que la sacaba el cuñado de Nicolás, el largo. De vez en cuando le pedía gente porque tenía muy poca gente. Y el viernes la soledad, eso era lo que le decían la corrida completa. Había gente que la hacía, unos iban 3 días, otros iban 4, otros iban todos. Bueno, el puesto de confianza, Nicolás, aparte de eso, nos daba cuando yo llevé la voz, tuve la suerte de llevarla a partir del año 78, pero la voz no la daba el capataz. Eso no lo daba el capataz, lo daba el que la llevaba antes. En este caso era Hardy, el que la llevaba abajo, y el mismo Hardy, el Domingo Ramos, en el primer fondo que se hizo aquí en la puerta de la iglesia, pues me dio a mí la voz. Me dijo, a partir de este momento, manda, mi niño el capi. Esas fueron sus palabras. Y ya está, hasta hoy. Vamos, hasta hoy. Hasta que la dejé de llevar cuando el último año que saqué en Nazareno, fue en el 96. Su función era descargar víveres que venían en camiones o en trenes, que los llevaban a factorías de subsistencia de la Armada. Pues esas personas eran acostumbradas al trajín. Entre ellas estaba el Nene, los hermanos Tino, el Conino, el cuñado de Nicolás. Luego todos los cuñados de Nicolás salían también en los pasos, que era Fernando el Conino, Antonio el Sordo, que era el hijo mayor de Tinoco Mera, Manolo Tinoco, Paco Largo. La gente estaban todos integrados. Tú veías un listado, por ejemplo, el listado de Caridad o de afligidos, que le llevaban los pasos del carnet o de la familia, y los apellidos que había eran Tinoco, Varela Tinoco, Garrillo Tinoco, todos los Tinocos estaban allí. Era lógico también, ¿no? Era la familia de Nicolás, que los que ejercían de capataces de la familia era, aparte de los cuñados de Nicolás, Antonio el Sordo, fue capataz al principio, pero luego se quedó sordo y entonces no era conveniente que fuera, entonces iba debajo. Pero luego Paco Largo, que iba de capataz en la burra y en la cacería, Fernando Tinoco, el Conino, que le ayudaba a Nicolás, Manolo, que era el padre de Fernandito Tinoco,
que se electrocutó, que murió joven, murió en el año 60. Y luego de los hijos de Nicolás, el nene, que era el mayor de los varones, y Rafaelito y Manolito. Luego Paco Carrillo y Nico, esos preferían ir debajo a ir de capataces. La relación era muy buena. Entonces eran los 3 capataces que había, era Paco el Largo, como he dicho, que era la burra ahí en la gasolina, Perico Sánchez y Rufino, que esos iban en el huerto, fueron también en el Ceomo, iban en Veracruz y en el Santo Entierro, y Nicolás que cargaba el resto. Y la relación era estupenda, porque de hecho se cedían cargadores cuando les hacía falta a unos y a otros. Vamos, yo me acuerdo yo no saqué el huerto nunca, pero yo sé que compañeros que salían conmigo iban al huerto el martes, y algunos iban a Veracruz también, que como no se sacaba. El miércoles era un día de descanso, pero el miércoles también se sacó en Cádiz. Yo no fui a Cádiz, pero hubo gente que fue, y a Barbate, que sacaron el Medinaceli en Barbate, y en Cádiz sacaron un año luz y agua, y la sentencia otro año. Yo no fui. La promesa aquella me costó el primer año pues una amonestación de mis superiores, ¿sabes? Porque entonces yo recuerdo que el lunes de resurrección, después de sacar la Semana Santa, que nada más que saqué el Nazareno, como te he dicho, pues al llegar a mi destino, pues me llamó el ayudante del general del TEAR. Entonces el TEAR estaba recién constituido, era don Ricardo Pita, y que me llamaba que fuera a verle. Entonces pues yo no ignoraba el porqué, y parece ser que era que como un oficial de la Armada se podía relacionar con clases inferiores, vamos a decirlo así. Entonces más o menos me insinuó que allá yo con las consecuencias que me podría traer. Bueno, de hecho no me trajo ninguna, porque de hecho al cabo de los 5 o 6 años después fui destinado a la Casa Real, que era un destino de libre designación, que si hubiera tenido alguna nota desfavorable pues no hubiera ido. Claro. Sí, pero a mí no me afectó en absoluto, porque yo me integré, y de hecho era íntimo amigo de muchas de las personas. Vamos, me acuerdo de una de ellas que venía conmigo en el primer palo, para que voy a decir el nombre. Fui avalista de él de un préstamo, y jamás me molestó el director para decirme que esa persona había dejado de pagar, y nos conocíamos nada más que del paso. O sea que la amistad era consolidada, ¿no? Aunque fuera nada más que por unos momentos en el año. Esa persona pues era íntima amiga mía, el Marcos de la Basura, que era un hombre que trabajaba en la basura, era muy amigo mío. Hardy, coño, tengo que contar que Hardy, 5 días antes de morirse, al que llamó fue a mí, para que fuera a verle. Eso pues me enorgulleció, ¿no? De que me quería mucho, ¿no? Había varios cargadores que, entre ellos yo, que no cobrábamos, ¿no? Nicolás nos regalaba tabaco, fumaba entonces, un par de cartones por todo el trabajo, y como yo había varios que de hecho viven algunos, como Juan el Púa, Curro, Antonio el 15, Nono Correa. Bueno, ese ya murió, pero que no cobraba. Los jornales pues fueron evolucionando, pues no sé, cuando empiezan a traer los pasos grandes a partir del año 40, en concreto el del Nazareno, que viene el año 40. Cuando empiezan a traer eso, los jornales, yo no sé cuánto cobraban antes de los años 40, pero vamos, entonces los jornales por el año 46 o 47, Alberto ha hecho un estudio perfecto ha visitado varias cofradías donde están los contratos, pues me parece que oscilaban sobre 20 pesetas o 22 pesetas, los aguadores un poquito menos, y los capataces, pues cada capataz cobraba 100 pesetas en los años 40. El último jornal que se pagó el año 1981, que fue el último año que yo salí con Nicolás, fueron 1.250 pesetas por paso. Eso tenían luego los pateros. Los pateros tenían un plus de 500 pesetas más,
los 4 pateros, y así era, ¿no? Había de todo. Pues lo de los jornales, eso era porque en realidad era un trabajo a realizar, pero había cargadores. Te voy a poner un ejemplo. El ejemplo más claro era el de Papa Hardy. Papa Hardy emigró a Holanda para trabajar, concretamente a Rotterdam, y Papa Hardy vino un año o varios años en un avión hasta Málaga, que entonces no estaba el aeropuerto en Sevilla, y de Málaga aquí venía en un taxi que se lo pagaba él para sacar Nazareno, nada más. O sea, con eso, imagínate si sacaban los pasos por dinero o por devoción, porque había de todo, ¿no? Pero casi todo el mundo, casi todos los cargadores tenían su corazoncito como todas las personas, ¿no? Y tenían sus devociones. Yo he visto algún cargador, no te voy a decir el nombre, que Nicolás lo ha sacado todos los días, y llega la noche del Nazareno, que se pone en la RA, que había más de 300 personas allí esperando un sitio, decirle, tú para tu casa. Y el hombre irse llorando cuando le dijo, Nicolás, hombre, que yo he sacado desde el domingo. Pues eso es lo que hay, para tu casa. Era. Nicolás tenía que ser así, un poco, no podía andarse con pares y no, porque tenía mucha gente, tenía muchos compromisos. Eso que te he dicho de más de 300 tíos es la verdad. En el día de la madrugada había gente que no había visto eso en mi vida. Digo, los almohadas a veces le caía el paso. Aquello no fue agradable no fue, porque quieras o no, yo, Nicolás, aparte de ser mi capataz, yo tenía una relación de amistad con esa persona. Entonces cuando el año 81, en el verano del 81, pues la Hermandad de Nazareno en concreto, que era por lo que yo estaba saliendo en los pasos, se plantea crear una cuadrilla de hermanos, yo fui a hablar con Nicolás, del tirón, ¿no? Le dije, Nicolás, mira, yo, como sabes, por sacar el Nazareno he sacado todo lo que me has dicho, y yo voy a seguir sacando el Nazareno. Hombre, aquello es que encima, ese mismo año, Nicolás pierde otros 3 pasos de envergadura, como era Columna, Afligido y Caridad. Entonces aquello pues fue un golpe para él moralmente impresionante, impresionante. Yo estaba afectado también por todo eso, no te lo creer. Menos mal que como yo digo, coño, pues en el año 2006, en el concurso de saetas que organizaba la tertulia flamenca, pues que se le dedica ese año a Nicolás Carrillo, me ofrece que saltara yo a la saeta. Muy bien, yo no quería, pero en fin, me comprometieron. Como era con Nicolás, que era amigo tuyo, total. Y yo en esa exaltación pedí para Nicolás una calle. Lo hice con todo el cariño, no para devolverle. No es que yo estuviera descontento conmigo mismo como obré, ¿no? Pues yo creo que obré en conciencia bien, pero mi satisfacción fue grande cuando se le concedió. Después de mucho pelear con el ayuntamiento, con diversos, primero con Charo Alía y después con María José de Alba, se consiguió en diciembre de 2008, se le puso a Nicolás una calle. Y además la satisfacción más grande fue que Paco Carrillo, hijo de Nicolás, que era el que estaba constantemente impulsando esa idea, la familia siempre se mantuvo al margen del tema de la calle, y yo lo que peleaba era porque Paco, que estaba muy malo, lo viera, y lo vio, porque Paco murió en junio de 2009 y la calle se le puso en diciembre de 2008. Entonces, pues consideré aquello pues un pago vamos a decirle, de una deuda que tenía con Nicolás, ¿no? Bueno, distinto entre comillas, porque da la casualidad que de los no me acuerdo cuántos hombres eran, pero vamos, 35 en el Paso de Cristo y 35 en la Virgen, de los 70 hombres, pues más del 50% eran procedentes de Nicolás Carrillo. O sea, yo en el paso de Cristo, por ejemplo, que es donde yo iba,
la voz de cabeza la seguía siendo yo y la de cola Mariano, los mismos que habíamos ido en los años anteriores. El bigote de capataz la Virgen, Paco Carzones, que era un cargador muy antiguo en el Cristo, y en la Virgen, pues Iden también, más o menos la mitad del paso era antiguo de Nicolás. De hecho están vivos muchos, ¿eh? Entonces pues no afectó mucho. Fueron los vamos a decir, los nuevos que se metieron en la cuadrilla, pues no le costó trabajo adaptarse con los veteranos, ¿eh? Bigote ya había ido de capataz con Nicolás en varias procesiones, como sobre todo la de la Pastora, iba con Nicolás. Y Carzones era nuevo, Paco Carzones. Paco Carzones lo puso de capataz porque ya tenía 58 o 59 años, pero vamos, que no hubo problema, porque la misión del capataz era nada más guiar el paso, nada más. No había otra historia. Bueno, en el año 82 sacamos nada más que en la madrugada, efectivamente. Ya el 83 sacamos también Este Homo y Veracruz. Las tres sacábamos entonces. Yo te digo una cosa, yo no me cambié nunca, ¿eh? Aquí se hacían cambios en la Veracruz. Me decían, ¿tú cuándo? Digo, yo sigo la moda antigua, de mármol a mármol. Yo no me salgo nunca y punto, y es de lo que hay. Porque lo podía hacer porque físicamente estaba bien, ¿no? El primer año ese, 82, pues sacamos solamente el Nazareno, con el Paso Viejo. El Paso Viejo lo sacamos en 2 años, 82 y 83, que por cierto, tengo que decir, el llamador del Paso del año 40, José Alberto, está en mi casa, me lo regaló la propia Junta de Gobierno en el año 61. Era un llamador como podía ser el de una casa de San Fernando, ¿eh? No era una obra artística. Me acuerdo de una de Afligido, que Afligido daba tres refrigerios. Daba el primero, cuando salía de la capilla, estamos hablando, el primero lo daba en la calle Colón, bajando Manuel Roldán, se paraba el paso abajo y se subía un poco a la calle Colón, que había una tienda allí. El segundo era en el mismo sitio, una vez pasada carrera oficial, que se pasaba en el sentido de Rosario hasta Colón, en el mismo sitio, y el tercero era en Casa Facio. Pues en Casa Facio hubo un cargador que sin querer ventoseó allá abajo, y Papajardi salió del paso y le quitó a un monaguillo el incenciario y empezó a echar allí incienso. Entonces el hermano mayor de esa época pues vino allí, porque el paso estaba echando humo por todos lados. Dice, hombre, ¿pero qué pasa aquí? ¿Pero qué pasa aquí? Y entonces Hardy, sacando la cabeza por las caídas con el pabellón amarrado, dice, hombre, no se preocupe usted, hombre, ha habido un guarro que está cagado aquí y estoy echando alucema para quitar la peste. Otra anécdota de Hardy, aquí en el Nazareno, que llegamos a amarrar una vez nombrados, nombraban siempre por el primer palo, cuando llegamos en el sitio de Hardy, que era la pata izquierda, entonces había amarrado una almohada. Entonces Hardy dice, ¿quién es el que amarra aquí? Y salió un tío de talla, ¿no? De la talla de yo. Y dice Hardy, bueno, pues mire usted, este es mi sitio, pero en fin, si usted hace lo que yo voy a hacer, se queda aquí. Y si no, pues me tiene que dejar sitio. Entonces se metió Hardy abajo el paso, se puso en el centro del primer palo y levantó el paso. Y el otro, cuando apoyó el paso, quitó la almohada y después, o sea que ni intentó nada ni nada. Hombre, yo me quedo con las personas, con las personas que a lo largo de estos años he conocido a muchísimas personas de todas las clases sociales y la amistad que me une a ellos, que me sigue uniendo. Esta mañana lo has visto, ¿no? Una persona que ha pasado por ahí, Joaquín Sobaza, un cargador antiguo. Me quedo con eso, con la amistad tan grandísima, porque cuando se sufren los pasos, que la verdad, porque las promesas, como yo digo, se hacen cuando cuestan trabajo. O sea, yo
cuando prometí sacar el paso era porque era una cosa que me costaba trabajo. Estamos hablando de esa época, ¿eh? Y entonces, pues, sufriendo juntos tantas horas allá abajo, un año y otro año y otro año, pues eso une a las personas, ¿eh? Une mucho a las personas. Hombre, estoy de que me hayáis elegido a mí para inaugurar estos programas, pero vamos, que queda muchísima gente más antigua que yo, no muchísima, ¿no? Pero gracias a Dios pues queda gente viva más antigua que yo saliendo, y que me encantaría que estuvieran hablando también de esto, no solamente aquí delante del Nazareno, sino de otras imágenes de su devoción, ¿eh? Pues me encantaría. Hombre, no sé, para mí todo, su Nazareno es mi devoción, ¿eh? Es mi devoción. Yo sé que es una imagen, pero cuando pienso en él, pues curó a mi padre, nació mi hijo el Jueves Santo, en fin, muchas cosas.